Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido al video de hoy. La evaluación de la boca es y debería ser siempre parte del examen médico físico. Es por ello que hoy presentamos examen físico de la boca. Entonces, a comenzar. Examen bucal. Consta de 3 fases: el interrogatorio, el examen de boca y examen de cuello. Combinando inspección con palpación bimanual, proceder según el orden siguiente. Primero comenzamos con los labios, continuando con la mucosa del carrillo y el paladar. Luego con la lengua, el suelo de la boca y por último la encía y los dientes. La estomatología prioriza la salud bucal en el siguiente orden. Primero a las gestantes, continuando con los menores de 18 años y las madres de niños menores de 1 año, retrasados mentales y discapacitados, adultos jóvenes y mayores de 60 años. Enfermedades comunes como la caries dental y la parodontopatía tienen como medidas preventivas la aplicación tónica de fluoruro de sodio al 2%, también de soluciones y gel mineralizante, aplicaciones de barniz flúor con clorhexidina, cepillado con crema dental con clorhexidina, uso de sellantes de fosas y fisuras, control de higiene bucal, control de la placa, control de la dieta cariogénica y tratamiento de hábitos bucales deformantes. La exploración de la mucosa bucal se evalúa la calidad y la cantidad de saliva, que debe ser translúcida, también debe ser fluida y suficiente para mantener húmeda toda la mucosa y la cavidad oral. La inspección y la palpación se realiza de arriba a abajo, de fuera a adentro y de derecha a izquierda, con el siguiente orden. Primero el labio externo, luego el bermellón, luego están las comisuras, continuando con la mucosa labial, la mucosa bucal, el paladar duro, el paladar blando, orofaringe, el dorso de la lengua, bordes laterales de la lengua, el vientre de la lengua, el suelo de la boca y por último la encía y el reborde alveolar. Continuamos con los labios. El examen comienza con la inspección de la forma, la textura, el volumen, la simetría y la coloración de los mismos. Se palpa en búsqueda de zonas elevadas, deprimidas o cambios en la textura de la piel del labio. Se continúa con la mucosa labial, revirtiendo los labios con los dedos del examinador y realizando la palpación bidigital tanto de la mucosa labial inferior como superior. Los labios secos y agrietados, que es conocido como quelitis, pueden deberse a deshidratación por el viento o el frío, dentaduras postizas, brackets o excesiva humidificación de estos. La existencia de grietas profundas en las comisuras de la boca, conocido como queilosis, puede indicar deficiencia de riboflavina o de hiperoclusión bucal, que hace posible que la saliva llegue a macerar el tejido. La inflamación de los labios puede deberse a infecciones, mientras que el angioedema puede indicar alergia. Las lesiones, placas, vesículas, nódulos y ulceraciones pueden ser un signo de infección, irritación o cáncer de piel. El color de los labios puede ser alterado por muchas circunstancias. La palidez de los labios se asocia a anemia, mientras que la palidez circumoral se asocia a escarlatina. La cianosis por patología respiratoria o cardiovascular da lugar a una coloración azul purpúrea. Un rojo cereza se asocia a acidosis e intoxicación por monóxido de carbono. La existencia de manchas redondas, ovales o de contorno irregular y color gris azulado de intensidad variable en los labios y mucosa bucal se relaciona con el síndrome de Peutz-Jeghers. Ahora hablaremos de la articulación temporomandibular, que es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano. Es la única con la que están relacionadas otras estructuras complejas, como los dientes,
y que la posición de estos guarda una íntima relación con la posición de la ATM. Está recubierta por tejido fibroelástico. La superficie del cóndilo mandibular está recubierta por cartílago y aunque desaparece con la edad, es útil en caso de traumatismo. Su desarrollo comienza de forma temprana a la 10ª semana de vida intrauterina, por medio de la unión de dos componentes independientes, que son el hueso temporal y el cóndilo. La ATM puede clasificarse como una articulación bilateral, bicondilia o diartroidal, gingiimoide, sinovial y de movimiento libre. La componen el cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea, la eminencia del hueso temporal, el disco articular, la cápsula y sus ligamentos. Componentes de la articulación temporomandibular. La ATM consta del cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea, la eminencia del hueso temporal o eminencia articular, el disco articular, la cápsula y sus ligamentos principales y accesorios. Por lo tanto, en su exploración física se debe iniciarse con la inspección, ya sea de los movimientos en apertura y cierre, en donde se pondrá mayor énfasis en la simetría de los movimientos. Después de la inspección debe realizarse una palpación minuciosa de la articulación en movimientos de cierre, apertura y lateralidad. En los movimientos fisiológicos de la ATM tendremos 5. Primeramente tenemos a la apertura. Se da la combinación de movimientos de rotación y traslación. Los músculos pectoralis externos llevan los cóndilos y el disco articular hacia debajo y adelante, sobre la vertiente posterior de la eminencia articular, mientras que los depresores hacen descender y retruyen la mandíbula. Ocurren dos fases. Primera fase, o apertura mínima, el cóndilo no sale de la cavidad glenoidea, se da la rotación del cóndilo. Se dará una apertura de 19 a 22 milímetros a un grado de 12. Segunda fase o apertura máxima, el cóndilo sale de la cavidad glenoidea, ocurre la rotación y traslación del cóndilo, dándose una apertura de 45 a 60 milímetros a un ángulo de 38 grados. En una apertura máxima intervienen los músculos tanto del vientre anterior como el posterior del músculo digástrico, el genioideo y el resto de los suprayoideos entran en contracción. En el movimiento de cierre consiste en el desplazamiento hacia atrás del disco y del cóndilo, con relajación de los pectoralis externos. El cóndilo vuelve a entrar a la cavidad glenoidea y se traslada acercándose a la vertiente posterior de la eminencia articular. El cierre se completa con una rotación y reubicación de los elementos articulares. Esto generalmente consiste en la vuelta a la posición primitiva por acción de los músculos elevadores, ya sean las fibras verticales del músculo temporal, del macetero y el pectoralis interno. En la protrusión, esto nos indica que la mandíbula puede ir hacia adelante, llevando los dientes inferiores a una relación del borde a borde con los superiores, o incluso separar o sobrepasar esta distancia. El movimiento de protrusión está dado básicamente por la contracción de los músculos pectorales externos e internos con relajación simultánea de las fibras horizontales del temporal. Durante este movimiento, ¿qué pasa con el cóndilo? Los cóndilos se van a desplazar en forma paralela al plano sagital. En una oclusión normal, al hacer el movimiento protrusivo, se observa contacto de las piezas anteriores y desoclusión de las piezas posteriores. Esto se le conoce como una oclusión compartida. Este efecto generalmente se debe a las determinantes de la oclusión, que son la guías anterior, como la canina y la incisiva, y la trayectoria condilia. En el movimiento de retrusión tenemos que la mandíbula puede volver a su posición de máxima intercuspiración interdentaria. El movimiento de protrusión se produce por la acción de la actividad del fascículo profundo del músculo macetero y de fibras posteriores de los músculos temporales. Ahora tenemos por último el movimiento de lateralidad. La mandíbula será capaz de desplazarse hacia los lados derecho e izquierdo. Los movimientos de lateralidad se producen por contacto de los músculos pectoralis internos y externos del lado contralateral. El lado hacia el cual se mueve el maxilar se denomina el lado de trabajo, y el lado contrario se le conoce como lado de balance.
Otro examen que debemos de tener en cuenta en la anamnesis del paciente es la medición del espacio de inoclusión fisiológica. Con ella se analizará el helio. ¿Y qué es el helio? El espacio libre interoclusal. Primeramente tendremos que realizar dos marcas o dos sendas de marcas en el maxilar superior, puede ser en la punta de la nariz o también en el subnasal, y otra en la mandíbula, alrededor de la punta del mentón. Ambas marcas deberán estar coincidentes con la línea media del rostro o de la cara, por lo cual se pedirá al paciente que primero ocluya con sus piezas posteriores, los molares y premolares, como en su oclusión habitual. En este proceso se denominará la posición intercuspidal o la de máxima intercuspidación. Al medir la distancia entre los dos puntos marcados en esta posición oclusal, se determina lo que se denomina la dimensión vertical oclusal o también llamada la DVO. Luego de obtenida esta medida, se va a proceder a obtener otra medida, para lo cual se va a pedir al paciente en una posición ortostática que humedezca sus labios, que los ponga levemente en contacto y deglute la saliva y que relaje al máximo posible su mandíbula, obteniendo así la posición postural mandibular, y con ella tendremos la dimensión vertical postural o la DVP. Por lo tanto, al tener estos datos, la distancia vertical oclusal y la distancia vertical postural, se procederá a obtener el helio, que es el espacio de libre interoclusal, solamente con una diferencia, que es de la distancia vertical postural menos la distancia vertical oclusal. El resultado generalmente va a fluctuar de 1 a 3 milímetros. Ahora les hablaré acerca un poco del índice de Helkimo. El índice de Helkimo va a tener las siguientes categorías de estandarización respecto a la ATM. Primero tenemos en el índice de movimiento. Se toma partiendo de la suma de la puntuación obtenida según el rango de movimiento efectuado de donde se considera. Tenemos primeramente movilidad normal, que equivale a 0 puntos, moderado deterioro de la movilidad de 1 a 4 puntos y grave deterioro de la movilidad de 5 a 20 puntos. Por lo tanto, tendremos los siguientes movimientos de la mandíbula. Tenemos primeramente la apertura. Se determina mediante la regla milimitrada colocada desde el borde incisal superior hasta el incisal inferior en la línea media, sin forzar la apertura. Según el autor Maglione, lo señaló de la siguiente manera: de 40 milímetros a más se presentará sin limitación o se dará una apertura normal que equivale a 0 puntos. De 30 a 39 milímetros se presenta una limitación leve que valdría a 1 punto, y menos de 30 milímetros en una máxima apertura se dará una limitación severa que equivaldría a 5 puntos. Ahora, el movimiento de lateralidad que tendríamos al máximo desplazamiento a la derecha se considera a partir del deslizamiento que efectúa la mandíbula desde la posición de la máxima intercuspidación. Se toma como punto de referencia la línea interincisiva cuando ésta coincide con la línea interincisiva del superior. En caso de desviación de la línea, se contempla lo siguiente: de 7 milímetros a más, el desplazamiento será normal, que sería 0 puntos. El de 4 a 6 milímetros será una limitación leve de deslizamiento, 1 punto. Y de 0 a 30 milímetros, una limitación severa de deslizamiento, que serían 5 puntos. Ahora, en el máximo desplazamiento de la izquierda son similares a la de la derecha. Y en la máxima protrusiva se determina mediante una regla milimitrada colocada desde el borde incisal superior hasta el inferior de la línea media, cuando el maxilar inferior realiza el movimiento propulsivo hacia adelante. Tenemos primeramente los siguientes datos: que se da una medida de 7 milímetros a más, se dará un movimiento propulsivo normal. De 4 a 6 milímetros se dará una limitación del movimiento propulsivo, una limitación leve. Y de 0 a 3 milímetros, una limitación severa del movimiento propulsivo. Ahora, es muy importante mencionar que las medidas de apertura máxima y lateralidad máxima tendrán una estrecha relación según las características craniofaciales. Cada biotipo facial representa una medida específica de la apertura máxima y la lateralidad máxima, lo cual tenemos a continuación en el siguiente cuadro.
los locobiotipos faciales, los braquiofaciales, los mesofaciales y los dolicofaciales. Ahí tenemos las medidas respectivas en su apertura máxima y en su lateralidad máxima. Por último, les hablaré acerca del índice anamnésico de Fonseca. Consiste en un cuestionario propuesto por el mismo Fonseca que fue aplicado a sus pacientes que recurrían a su consultorio. Se les explicó al paciente que este cuestionario constaba de 10 preguntas cerradas, las cuales eran posibles calcular con las 3 respuestas, a veces sí y no, y que por cada pregunta solo debería señalar una respuesta. El cuestionario propuesto por Fonseca permite clasificar si los sujetos son portadores de la TTM, que es el trastorno temporomandibular, ya sean leves, moderados, severos o si no la presentan. Para el análisis del cuestionario serán sumadas las respuestas a veces sí y no de cada sujeto y serán multiplicados por el valor atribuido de cada respuesta, 10, 5 y 0 respectivamente, para luego proceder a clasificarlos según su severidad. Tenemos, si la pregunta es si responden con un sí, vale 10 puntos, un no, 0 puntos y a veces 5. Ahora tenemos la tabla de distribución que nos va a dar lo siguiente, de acuerdo a su severidad. Si tenemos una puntuación de 0 a 15, se dará que el paciente no presenta trastornos temporomandibulares. Si se obtienen valores de 20 a 40, se dará un leve trastorno temporomandibular. Si se obtienen valores de 45 a 65, será moderado y de 70 a 100 será grave. Entonces seguimos ahora con un ejemplo de acuerdo a las preguntas que se estableció en el índice de Fonseca. Con un ejemplo también vamos a ver cómo se puede hallar esto, ¿no? Tenemos finalmente las preguntas fueron: ¿tiene dificultad para abrir la boca? A la persona que le pregunté me respondió que a veces. ¿Siente dificultad para mover su mandíbula de lado a lado? A veces. ¿Tiene cansancio, dolor muscular al masticar? El paciente también manifestó a veces. ¿Siente dolor de cabeza con frecuencia? El paciente manifestó que no. ¿Siente dolor en el cuello o rigidez en el cuello? El paciente dijo que no. ¿Tiene dolor de oído o de la región de las articulaciones de la ATM? Dijo que sí. ¿Han notado que usted tiene sonidos de la ATM al masticar o al abrir la boca? Dijo que sí, el paciente que le pregunté. ¿Ha notado si tiene hábitos como apretar o rechinar los dientes, ya sea cuando mastica un chicle o mordiendo el lápiz o el labio o morderse las uñas? Dijo que no. ¿Siente que sus dientes no encajan bien? El paciente dijo que sí. ¿Y te consideras una persona tensa o nerviosa? El paciente dijo que no. Entonces, yendo a las preguntas que fueron 10 y las respuestas que me dio mi paciente, vamos a tener los siguientes puntos. Generalmente vamos a contar la cantidad de veces que respondió sí, la cantidad de veces que respondió no y la cantidad de veces que respondió a veces. Y haciendo el conteo, obtuve que respondió sí 3 veces, a veces 3 veces y no 4 veces. Luego se procedió a multiplicar por los valores señalados en la anterior tabla, que sí tenía un valor de 10, no 0 y a veces 5. Entonces, la severidad del trastorno temporomandibular se vaya de la siguiente manera. Como obtuve 3 sís, lo multipliqué por 10, a veces sería 3 veces por 5 y no, que serían 4 veces y por 0, dándome un resultado de 45. Y según la tabla, 45 me indica una severidad moderada. Entonces podemos concluir que el paciente que yo entrevisté presenta una moderada o un moderado trastorno temporomandibular. Ahora continuamos con otro punto del índice de Heikinman. Seguimos con alteraciones de la función articular. Esta se va a determinar mediante la palpación digital, la auscultación y la observación. Para el examen, el paciente va a tener que abrir y cerrar la boca, y cuando abre la boca va a tenerlo que hacer en abertura máxima. Ahí se va a comprobar la existencia de un sonido articular unilateral o bilateral, o también la existencia de traba o luxación mandibular. En el caso de que queremos determinar el ruido articular, vamos a tenerlo que auscultar con ayuda de un estetoscopio o también por simple audición de nosotros. Si hay una traba, esto se da por un bloqueo ocasional de corta duración, o si hay luxación, se da por una dislocación del cóndilo con fijación fuera de la cavidad. Ahora, en la valoración. Si hay una apertura y cierre sin desviación mandibular ni sonido,
no le vamos a colocar ningún punto, va a ser 0 puntos. Si hay sonidos articulares o desviación mandibular durante el movimiento de abertura, va a tener un punto. Si hay una traba o luxación con sonido o sin sonido, va a tener 5 puntos. Estos puntos sirven para al final ver el índice de la disfunción, para ver si se clasifica la alteración en leve, moderada o severa. Dolor en movimiento. Esto se va a determinar mediante referencias dadas por el paciente, es decir, en un interrogatorio. En la valoración tenemos que en el movimiento mandibular sin dolor va a ser normal. Si hay un dolor referido a un solo movimiento, va a ser una alteración moderada. Si hay dolor referido a 2 o más movimientos, va a ser una alteración severa. Ahora, en el dolor muscular. Aquí para el examen físico, el paciente va a estar en posición de reposo. Vamos a proceder nosotros a palpar los músculos masticatorios. Primero vamos a palpar de forma bimanual las fibras anteriores y medias y posteriores del músculo temporal, haciendo una ligera presión, colocando el índice en la sien, el dedo mayor en el polo superior de la fosa temporal y el anular por detrás del pabellón de la oreja. Ahora, en la palpación del músculo macetero también se realizará bimanualmente. Se colocará el dedo índice de la mano contraria al músculo que se iba a palpar extrabucal e intrabucalmente. Y la palpación se va a efectuar en todo el músculo macetero. Se colocarán los dedos índices inmediatamente por delante de los dedos mayores o del medio. A esto al paciente se le va a solicitar que durante el examen no vaya a abrir la boca. Ahora, en el músculo pterigoideo medial o interno, al ser un músculo elevador, se va a contraer cuando se juntan los dientes. Ahora, si aquí es el origen del dolor, al apretarlos los dientes va a aumentar el malestar. También en este músculo se distiende al abrir mucho la boca. En consecuencia, si el origen del dolor es aquí, la apertura amplia de esta se incrementará. Ahora, en el pterigoideo lateral inferior, cuando se contrae, la mandíbula protruye y se abre la boca. Para el examen, el paciente va a tener que hacer un movimiento de protrusión en contra de una resistencia creada por nosotros. Si el pterigoideo lateral inferior es el origen del dolor, esta actividad también incrementará. En el pterigoideo lateral superior, se van a contraer los músculos elevadores, que son el músculo temporal, macetero y pterigoideo interno. Ahora, para el examen se colocará un bajalenguas entre los dientes y el paciente va a tener que morderlo. Ahora, el dolor aumenta de nuevo con la contracción del pterigoideo lateral superior. Ahora, respecto a la contracción y distensión. Ahora, en la contracción, el dolor va a incrementar al apretar los dientes. En la distensión se va a pedir al paciente que abra la boca al máximo. Con ello se destienden los elevadores, pero no el músculo pterigoideo lateral superior. Ahora, si la apertura provoca dolor, el malestar producido al apretar los dientes va a provenir del pterigoideo lateral superior. Y si el dolor aumenta al abrir la boca, pueden estar afectados ambos músculos. En conclusión, en la contracción, si aquí es el origen del dolor, al apretar los dientes aumentará el malestar. Si en la distensión es el origen del dolor, la apertura amplia va a aumentar el dolor. Es necesario utilizarse una quinta prueba para diferenciar el dolor del pterigoideo lateral inferior del dolor intracapsular. En esta tabla se establecen las posibles localizaciones u orígenes del dolor, así de qué forma reacciona cada una de ellas a la manipulación funcional. Por ejemplo, en la apertura amplia, si hay mucho dolor, puede ser que se relacione con el músculo pterigoideo medial. Ahora, si no hay dolor al apretar el separador, puede ser que se relacione al músculo pterigoideo lateral inferior, y así. Dolor en la articulación temporomandibular. Esta manifestación se va a detectar mediante un examen clínico o también que sea referido por el paciente. Para detectar el dolor se pondrá los dedos índices por delante del tragus y será una presión bimanual. Aquí se va a comprobar la presencia del dolor o no. Posteriormente, la presión se realizará con los dedos índices introducidos en los conductos auditivos externos. Ahora, en su valoración, si no hay dolor espontáneo ni en la palpación, es normal. Si hay dolor a la palpación periauricular unilateral o también bilateral, puede ser una alteración moderada. Si hay dolor a la palpación vía conducto auditivo externo y periauricular, puede ser una alteración severa. Ahora vemos todo el puntaje del índice de la disfunción. Si tenemos de 1 a 9 puntos, es leve. Si tenemos de 10 a 19 puntos, es moderada.
Ahora, si hay 20 a 25 puntos, es severa. Bueno, continuamos con esta sección. Las patologías de la ATM. Como sabemos, la articulación temporomandibular es aquella que nos permite realizar todos los movimientos masticatorios, laterales, de ascenso y descenso, y de protrusión y retrusión. Pero, ¿qué entendemos por patología de la ATM? En esta engloban trastornos de origen traumático, neoplásico, autoinmunitario, infeccioso y de alteraciones disfuncionales de su estructura interna tanto muscular como articular, entre las cuales las más comunes son la disfunción de la ATM, la luxación, la anquilosis y el traumatismo articular. La primera, la disfunción de la ATM. La articulación temporomandibular es la que une la mandíbula con la lateral de la cabeza y es fundamental en el habla, la masticación. Sin embargo, cuando el disco articular no se encuentra en su posición correcta, esta articulación no funciona con normalidad y su disfunción afecta a los músculos ligados a ella, generando tensión, inflamación e incluso dolor. Algunas causas de la disfunción temporomandibular, las cuales cabe mencionar la existencia de una maloclusión, bruxismo, traumatismo, estrés, tensión emocional, contractura muscular y tratamientos dentales mal realizados. Aunque algunas personas con disfunción temporomandibular no presentan ningún síntoma, hay una serie de signos que pueden delatar su existencia. Chasquidos al abrir la boca, desgaste de dientes, tensión muscular en la zona, dolor de cabeza y despertar con la mandíbula dolorida. Por otra parte, la disfunción temporomandibular puede causar problemas funcionales en los músculos, bruxismo, además de pérdida auditiva, sensación de adormecimiento y falta de sensibilidad en la cara, alteraciones de la vista y neuralgia del trigémino. Encontramos un artículo sobre la disfunción de la articulación temporomandibular en pacientes con artritis reumatoide, en las que nos cabe mencionar que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica crónica inflamatoria caracterizada por una respuesta inmune patogénica que ocasiona daño articular, el cual puede ser incapacitante e incluso condicionar una muerte prematura. Entre las articulaciones afectadas también se puede encontrar la ATM, ocasionando dolor, crepitación, inflamación y limitación de los movimientos mandibulares. La disfunción de la ATM es una entidad muy común, por lo que el objetivo de este estudio fue determinar en qué medida los pacientes con artritis reumatoide tienen afección de la ATM, comparando con pacientes sanos e identificar las principales diferencias en la presentación clínica, para lo cual se realizó un estudio de casos y controles. Se incluyeron 37 pacientes en cada grupo. En el grupo de pacientes con artritis reumatoide se encontró una afección de la ATM en el 75% de los pacientes, mientras que en el grupo control solo el 13,5% de los casos. Los hallazgos identificados en el grupo de pacientes con artritis reumatoide y disfunción de la ATM fueron principalmente desviación mandibular, ruidos articulares, pérdida dental, dolor articular y limitación de la apertura. En este estudio también se pudo identificar que existe un 82% veces mayor de desarrollar una disfunción de ATM en pacientes con artritis reumatoide comparado con pacientes sanos, por lo que se resulta de suma importancia realizar revisiones periódicas de la ATM con el fin de así identificar signos y síntomas tempranos para así evitar la progresión de la disfunción, lo cual se verá reflejado en una mejor nutrición y calidad de vida del paciente. Bien, ahora hablaremos sobre la luxación mandibular. Esta se produce cuando el cóndilo mandibular se sale de su posición normal hacia anterior, colocándose delante de la eminencia articular. Como consecuencia, la mandíbula quedará bloqueada en posición de apertura, causando dolor y limitación de la movilidad de la boca. Pero, ¿por qué se produce la luxación mandibular? Existen dos tipos de factores. Factores predisponentes tras la falta del desarrollo del cóndilo. Factores precipitantes después de un traumatismo, apertura bucal forzada o extrema, como bostezar o estornudar. Entre los síntomas encontramos un bloqueo de apertura, dificultad de habla, en cuanto se produzca una luxación unilateral. La clasificación de la luxación mandibular se da en luxación aguda, cuando se trata de un episodio bastante doloroso, pero de fácil manejo. El tratamiento conservador incluye el manejo del dolor con analgésicos y la reducción manual. Y una luxación crónica se produce cuando la luxación es de larga evolución o recurrente
y su tratamiento consiste en un tratamiento conservador, y si este no da resultados, se dará un tratamiento quirúrgico. Continuamos con la anquilosis. La anquilosis dental es un trastorno poco común, el cual se caracteriza por la fusión del diente con el hueso, lo que evita la erupción y el movimiento ortodóntico. En este tipo de patología, el ligamento periodontal se destruye formándose una unión ósea y provocando que la raíz del diente se fusione con el hueso. La anquilosis dental puede afectar tanto los dientes primarios como los permanentes y puede ocurrir en cualquier momento durante la erupción. ¿Qué puede causar esta anquilosis dental? Esta puede ser causada por un trauma, lo que posterior se da a una inflamación o una infección. Los tratamientos para anquilosis dental. El manejo recomendado en dientes de leche anquilosados incluye su extracción para asegurar el desarrollo y erupción de los dientes permanentes, e incluso la cirugía para exponer, proteger o reposicionar el diente emergente. Las opciones de tratamiento para dientes anquilosados permanentes dependen del desarrollo, la gravedad de la maloclusión y el tamaño de la raíz residual. Su pronóstico sí lleva asociado a una reabsorción de la raíz significativa, lo cual es irremediable y se debe reemplazar con una prótesis. Ahora hablaremos sobre los tejidos blandos. Empezamos con la mucosa labial. Este es el tejido interno de los labios, tanto superior como inferior. Se explora retrayendo cada labio hasta que se observa la mucosa de los labios. Se realiza mediante inspección directa y palpación digital. Esta debe ser de color rosa intenso, con la superficie lisa y flexible, para lo cual es necesario valorar la inserción y flexibilidad de los frenillos labiales, así como su localización. Estos deben estar en la línea media y deben ser flexibles, permitiendo el libre movimiento de los labios, al realizar sus funciones, pero controlándolos al mismo tiempo. En la mucosa labial se pueden observar los gránulos de Fordyce, varices labiales en adultos mayores y mucoceles, hiperplasias fibrosas y demás. Los carrillos, también denominado mucosa bucal. Estos se exploran con la boca abierta, retrayendo la mucosa y se realizan mediante la inspección directa y la palpación digital. Su color es rosa intenso, la superficie es lisa y de consistencia laxa. Al realizar la exploración de la mucosa de los carrillos debe valorarse la permeabilidad de los conductos de Stenon, cuya desembocadura se localiza en esta mucosa. Bueno, en los carrillos es común encontrar variantes de la normalidad del leucoedema o los gránulos de Fordyce. También pueden identificarse lesiones sugestivas de líquen plano o leucoplasia, hiperplasias fibrosas, lipomas, hiperplasia epitelial multifocal, etc. Continuamos con el paladar duro. Este se explora mediante la inspección indirecta y la palpación. Es de color rosa pálido, de consistencia dura, firmemente adherido al periósteo y con presencia de arrugas palatinas. En el paladar duro es posible encontrar úlceras traumáticas, candidiasis por el uso de prótesis, carcinoma mucoepidermoide e incluso un melanoma. En el paladar blando se explora con la inspección indirecta y dinámica. Se observa de color rosa intenso con una superficie lisa y flexible. Se puede identificar parálisis del velo del paladar, úlceras traumáticas o infecciosas y papiloma plano, entre otras lesiones. Ahora toca hablar sobre la orofaringe. En esta se explora con la ayuda de un depresor, en la cual se examinan los pilares palatinos observando el tamaño de las tonsilas. Las amígdalas presentan un color rosa que se integra completamente en el de la faringe. La mucosa de la pared posterior de la faringe debe ser lisa, suave, rosa, con algunos puntos pequeños e irregulares de tejido linfático y pequeños vasos sanguíneos. Continuando tenemos la lengua. Esto va a ser una revisión general y también veremos algunas patologías y procesos que se deben realizar en estas zonas. Primera zona que veremos será el dorso de la lengua. Esto va a ser por una exploración de inspección directa y palpación. Se le pedirá principalmente al paciente que saque la lengua para que nosotros podamos examinar esta misma. Al verla tenemos que tener en cuenta algunos factores como el color. El color tiene que ser de un rosa pálido, la consistencia tiene que ser firme y la superficie principalmente aterciopelada por papilas filiformes. En el caso de las anomalías se verá lengua fisurada, glotis migratoria, candidiasis eritematosa y entre otras. En la siguiente zona que tendremos será el borde lateral de la lengua. Se realizará de igual manera que la anterior, por inspección directa y palpación. Vamos a hacerlo de una manera más sencilla usando una gasa
en la cual agarraremos la punta de la lengua y la retraeremos para así poder observar los bordes. Para sus características tenemos que tener en cuenta el color. De igual manera va a ser de un rosa pálido y la consistencia firme. Ahora, con respecto a su superficie, 2/3 anterior va a ser una superficie lisa y 2/3 posteriores va a ser una superficie aterciopelada. En cuanto a algunas patologías, se verá carcinoma escamocelular, úlceras traumáticas, hiperplasia fibrosa y también entre otras. Y la última zona que examinaríamos será el vientre de la lengua. Se realizará de igual manera, como ya les mencionamos, por una inspección directa y palpación. Se le pedirá al paciente que toque con la punta de la lengua el paladar, específicamente el paladar duro. Y las características de esta, que a diferencia de las otras, tiene que ser un rosa intenso, una superficie lisa y flexible. En esta zona se tiene que tener en cuenta más que todo el frenillo, ya que en algunos casos se presentará anquiloglosia, la cual es definida como la disminución de la longitud del frenillo, lo cual dificultará hablar al paciente o pronunciar algunas palabras. Ahora, terminando con la lengua, pasaremos al suelo de boca. Esto se realizará de igual manera una exploración, en este caso será una exploración directa y palpación. Principalmente en esta zona veremos la permeabilidad de los conductos de Wharton y Bartolini, y también veremos algunas anomalías, como sería en el caso del eritroplasia, ránula o entre otras. Y por último, las encías. Esta diferencia de las otras tendremos dos maneras de examinarlas. En la parte anterior o la parte vestibular se realizará por inspección directa y también por palpación. Y en la cara palatina se realizará por inspección indirecta y también por palpación. En cuanto a sus características, esta tiene que tener un color rosa pálido, la superficie tiene que ser similar al puntillo de unas cáscaras de naranja o a la superficie de una cáscara de naranja. Y algunas anomalías o complicaciones que podremos ver, o también peculiaridades, será que podremos ver tatuajes con amalgama, líquen plano, granuloma periférico y entre otras. Como ya mencionamos, vimos todas las partes importantes para una examinación exactamente en la zona de la boca, como sea el paladar duro, el paladar blando o los tejidos mismos del diente. Esto nos servirá más que todo para la historia clínica periodontal, en el cual, como ya mencionamos, también veremos clasificaciones, patologías que se pueden presentar y el diagnóstico y también el método de trabajo con el que nosotros vamos a hacer con el paciente. Esto con el fin, como ya mencionamos anteriormente, evitando así algunos problemas o complicaciones que se presentan en el futuro y así darle una mejor atención a nuestro paciente. Historia clínica periodontal. Es un instrumento valioso para valorar tanto las características sistemáticas como clínicas del paciente, y también nos ayuda a recrear de una forma gráfica las características que acompañan los tejidos alrededor del diente. En este documento también se deberá detallar el sondaje por fecha, el contorno del margen gingival, los dientes ausentes, los grados de movilidad expresados en números romanos y también las lesiones en furca que podrían observarse. Características clínicas. En sí, el periodonto se encuentra sometido a diversas influencias externas e internas y se pueden identificar una serie de anomalías como las siguientes. El color va a cambiar de un rosa pálido hacia otro rosa pardo y oscuro. La apariencia va a ser una apariencia lisa o edematosa, o sea, con una apariencia de inflamación. La consistencia pasa de ser firme a una flácida. Existe un aumento o recesión de la encía y una hemorragia espontánea o suele ensuciar el cepillo dental al usarlo. Técnica para llevar a cabo el sondaje periodontal. Este sondaje se debe realizar de la forma más cuidadosa, ya que si se ejerce una presión excesiva el instrumento se enterraría y conllevaría a obtener una serie de datos falsos. Lo que se debe hacer es simplemente dejar caer la sonda con su peso en la zona del margen gingival. En sí, el sondaje debe comenzarse en la zona más distal y se tomará la primera medición, que se deberá anotar en el primer recuadro del periodontograma, correspondiente al último órgano dental superior derecho. Luego, se deberá correr sobre el contorno hacia la parte media y tomar la segunda medición. Y por último, se paseará hasta la zona mesial y ahí se tomará la tercera y última medición. Debemos saber que las 3 mediciones antes mencionadas son para chequear la zona vestibular y se hace lo mismo con la zona lingual o palatina de cada uno de los órganos dentales.
y hay que tener en cuenta que si las mediciones exceden los 3 milímetros, se deben anotar con números de color rojo. Clasificación de las recesiones del margen gingival. La recesión es el retraimiento del margen gingival alrededor de la corona clínica de los órganos dentales. Está ocasionada por una técnica de cepillado mala o agresiva, también por una malposición dentaria, por herencia o predisposición, por un frenillo en una posición de inserción muy papilar, por placa o por restauraciones defectuosas. Dentro de las clasificaciones para detectar este tipo de problemas mucogingivales, encontramos la de Sullivan y Atkins en 1968, que las clasificaron en angosta y corta, que consiste en la retracción de la encía sobre la raíz de algún órgano dental. Es angosta y corta en relación con las papilas de los dientes adyacentes. Este tipo de defecto tiene un porcentaje de éxito con el recubrimiento mediante injerto de hasta el 90%. Angosta y larga. Aquí la retracción gingival es larga y puede sobrepasar la línea mucogingival, pero, al igual que en el anterior, las papilas interdentales de los dientes adyacentes se encuentran en una posición normal. El porcentaje de éxito de recubrimiento de este defecto es de un 80%. Tercero, ancha y corta. La retracción gingival abarca casi toda la cara vestibular, sin embargo, las papilas interdentales se encuentran achatadas. El éxito del recubrimiento es de aproximadamente un 30%. Por último, ancha y larga. La retracción gingival puede incluso abarcar a 2 órganos dentales, en los cuales se ha perdido completamente la papila interdental. En este caso, el recubrimiento es casi imposible y el porcentaje de éxito es del 0%. Años después, en 1985, Meier va a establecer otra clasificación en la que se van a especificar aún más las características de los problemas mucogingivales. La clasificación se va a dividir en 4 clases. Clase 1. Aquí la recesión de tejido marginal no va a exceder la línea mucogingival y no va a haber una pérdida de hueso ni de tejido interdentario. Clase 2. Aquí la recesión del tejido marginal va a exceder la línea mucogingival, pero no va a existir una afectación del periodonto interproximal. Clase 3. Aquí la recesión del tejido marginal va a sobrepasar la línea mucogingival. Sin embargo, el hueso interproximal o de la papila se va a ver afectado. Clase 4. Aquí la recesión del tejido marginal se va a extender más allá de la línea mucogingival y hay una importante pérdida de hueso o de tejido blando interdental o una malposición dentaria. Grados de movilidad. Los dientes tienen un cierto grado de movilidad dado por las fibras del ligamento periodontal y para determinar esto se utiliza solo el mango de un espejo y el dedo índice y se lleva a cabo un simple movimiento de vaivén. Movilidad 1. Consiste en un movimiento vestíbulo-palatino o lingual. Movilidad 2. Consiste en un movimiento vestíbulo-lingual o palatino sumando la mesial y la distal. Movilidad 3. Aquí los movimientos serán los mismos que los dos anteriores, pero la diferencia es que aquí incluso hasta el diente se intruye. Hay que tener en cuenta que los movimientos se van a representar en el periodontograma con unos números romanos como podemos ver en la imagen inferior. Lesión en la furca. Aquí el instrumento usado para detectar este tipo de lesiones es la sonda Naver, diseñada por el Dr. Navers en 1962. Esta sonda se introduce por la zona vestibular o lingual en el caso de los órganos dentales inferiores y por la zona mesial o distal para los órganos dentales superiores. Su clasificación fue descrita por Tarnow y Fletcher en 1984 y consiste en 3 grados. Grado 1, sensación incipiente de la bifurcación. Grado 2, la sonda penetra pero no atraviesa. Grado 3, la sonda atraviesa completamente de lado a lado. Lesiones elementales. Mácula. Es la área circunscrita de cambio de color en la mucosa, sin elevación o depresión y sin alteraciones en la superficie. Placa. Es la área ligeramente elevada, de entre 1 o 2 milímetros, de superficie lisa o rugosa, con frecuencia se debe a la asociación de pápulas. Pápula. Es la lesión elevada sólida, redondeada de 1 a 5 milímetros de diámetro. Nódulo. Es la lesión elevada, sólida o fluctuante, redondeada o elipsoidal, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que puede ser superficial, profunda o infiltrante. Atrofia. Es la disminución en el espesor de una o varias capas del epitelio. Erosión. Es la pérdida de una o varias capas del epitelio, pero manteniendo al menos la capa basal. Vesícula. Es la lesión elevada bien circunscrita que contiene líquido,
tiende a coalescer y romperse dejando una úlcera. Úlcera es la pérdida total del epitelio, dejando expuesto al tejido conectivo. Grietas, o también llamadas fisuras, son las hendiduras lineales sobre la mucosa sin alterar las capas del epitelio. Tumor, aumento de volumen que tiende a crecer y persistir, de forma, tamaño y color variables. Por último, la cicatriz es la reparación del tejido mediante la formación de tejido fibroso, es de consistencia firme y en la mucosa se observa como líneas blanquecinas. Variantes de la normalidad. Primero, las fositas labiales congénitas. Estos son defectos que involucran la parte paramedial del bermellón de los labios inferior y superior, denominadas fositas labiales paramediales, y cuando se presentan en la comisura labial, se denominan fositas labiales comisurales. Respecto a las fositas labiales paramediales, se presentan de forma unilateral o bilateral, y son más comunes en el labio inferior. Miden de 1 a 3 milímetros de diámetro y de 5 a 15 milímetros de profundidad. Su tratamiento consiste en una queiloplastía que debe incluir la enucleación de las glándulas asociadas. Ahora, respecto a las fositas labiales comisurales, estas representan tractos ciegos y miden de 1 a 2 milímetros de diámetro y de 2 a 4 milímetros de profundidad. Se observan en alrededor del 20% de la población, son asintomáticas y no requieren tratamiento. Segundo, gránulos de Fordyce. Estos gránulos se identifican inicialmente en la adolescencia, son persistentes e incluso pueden aumentar en número conforme progresa la edad del paciente. Se presentan como múltiples pápulas bilaterales de color amarillento, lisas y asintomáticas. Se localizan en el bermellón, en la mucosa labial. Se observa en 80% de los individuos, es más común en los hombres y no está indicado ningún tratamiento. Tercero, la anquiloglosia. Es la falta de la movilidad normal de la lengua causada por la presencia de una unión de tejido fibroso normal entre la superficie ventral de la lengua y el suelo de la boca. Es importante saber que mientras más anterior esté la inserción en el suelo de la boca o el vientre de la lengua, mayor será la limitación de movimiento. El paciente con esta anomalía también presenta disfonía y disfagia. El tratamiento va a requerir la reinserción quirúrgica del frenillo lingual para que el paciente recupere las funciones linguales. Glositis migratoria benigna, o también conocida como la lengua geográfica. Ocurre aproximadamente en el 3% de la población y es común en las mujeres que en los hombres. Esto en relación de 2 a 1. ¿En qué consiste? Bueno, pues es la presencia de áreas pequeñas, redondas o irregulares desqueratinizadas y descamación de las papilas filiformes. Se van a observar múltiples formas descamadas, erosivas, eritematosas, con bordes bien definidos, gruesos, de color blanquecino y presentan poca sensibilidad. Los niños pueden referir ardor, pero con el tiempo la sintomatología va desapareciendo. Con frecuencia no se relaciona con la lengua fisurada y no requiere tratamiento. Lengua fisurada. Es una alteración del desarrollo de causa desconocida. Se observa una fisura en la línea media del dorso lingual o múltiples fisuras en el dorso de la lengua. La profundidad y la extensión es variable de un paciente a otro. Es asintomática, pero puede llegar a ser dolorosa. ¿Esto por qué? Por organismos como el Candida albicans, que colonizan la base de las fisuras. Se presenta en el 5% de la población y el 50% se asocian con lengua geográfica. Tampoco requieren tratamiento. Leucodema. Es una alteración del epitelio bucal caracterizada por la acumulación de líquido en la capa de células espinosas. Se observa como placas bilaterales, asintomáticas de color blanco grisáceo, cuando se estira el carrillo. Sus características se mitigan. Tampoco necesita tratamiento. Pigmentación fisiológica. Es una pigmentación difusa. El color puede variar entre marrón y negro. Es asintomática, persistente e incrementa con la edad. Esto se observa en pacientes de piel morena. Se presenta en la encía vestibular, los carrillos y los bordes laterales de la lengua de forma bilateral. Tampoco requiere tratamiento. Patologías importantes de la mucosa oral.
Lesiones del epitelio. Papiloma plano. Está causado por el virus del papiloma humano, tipo 6 y 11. ¿Qué son? Son lesiones solitarias en cualquier sitio de la mucosa y a cualquier edad. Intrabucalmente se observan más comúnmente en el paladar y lengua. Clínicamente se presentan como pápulas o nódulos exofíticos, queratinizados con una superficie lisa o verrucosa, generalmente de 5 milímetros de diámetro y del mismo color que la mucosa circundante o en caso de color blanquecino. El diagnóstico se establece por medio de una biopsia. Hiperplasia epitelial multifocal. También se le denomina enfermedad de Heck. Se observa principalmente en América del Norte y Centroamérica y Brasil. Es exclusiva de la mucosa oral. Esto se da sobre todo en niños y jóvenes y es más común en mujeres que en hombres. Clínicamente se observa como áreas múltiples papilares de color rosa pálido o blanco, principalmente en la mucosa labial y los bordes laterales de la lengua de forma bilateral. Es necesario tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Mácula melanótica. Se trata de una pigmentación focal por depósito excesivo de melanina, pero no de aumento en el número de melanocitos. Puede ser la respuesta a una lesión crónica o el signo clínico de enfermedades sistémicas como la enfermedad de Addison. Microscópicamente corresponde a una melanosis focal. Clínicamente, se va a observar como una mácula de color café o negruzco de forma circunscrita o irregular con los rebordes definidos, superficie similar a la mucosa circundante y asintomática. Puede observarse en cualquier sitio de la mucosa y piel, pero es recalcarse que es necesario destacar que puede también confundirse con un melanoma, una neoplasia maligna. Por ello va a ser necesario el diagnóstico definitivo. ¿Y cómo se da eso? Se da a través de una biopsia. Nevos intrabucales. ¿Qué son? Son malformaciones congénitas que pueden presentarse en la piel o en la mucosa bucal. Generalmente son pigmentados, pero pueden ser también amelanóticos. Intraoralmente se va a observar como máculas circunscritas de bordes bien definidos de color negruzco, café o incluso azulado, homogéneo de superficie lisa, asintomáticos. Por lo general de menos de 1 centímetro de diámetro y localizados principalmente en la encía y el paladar duro. Existen variantes histológicas según el sitio donde se encuentran las células névicas y el depósito de la melanina. Estas son nevo intramucoso, nevo compuesto y nevo de la unión. Clínicamente no se va a poder diferenciar. Entonces, el diagnóstico diferencial es una mácula melanótica y un melanoma, por lo cual es indispensable la toma de una biopsia para establecer el diagnóstico definitivo y así proporcionar el tratamiento adecuado al paciente. Continuando con las lesiones del epitelio, tenemos la leucoplasia. Esta es una lesión de color blanco que puede llegar a formar cáncer, ¿no? La podemos observar en esa imagen. Luego tenemos la eritoplasia, que viene a ser una lesión de color rojo, que puede llegar a convertirse en un cáncer. Así también como la leucoplasia. El carcinoma escamocelular, también llamado carcinoma oral, este es maligno y es el más frecuente en la boca. Se presenta a partir de los 60 años y tiene lugar en la mayoría de casos en el borde de la lengua. El melanoma. Esta es una neoplasia de los melanocitos que ocurre mayormente en piel expuesta al sol, en un 90%, pero también en la mucosa oral, en 1 al 2% de todos los casos. Luego, siguiendo, tenemos las glándulas salivales. Las glándulas salivales están formadas por un sector secretor o axino glandular y un conducto excretor. Las células del axino son epiteliales secretoras cúbicas y se disponen en contacto estrecho alrededor de la luz central. Primero veremos la glándula parótida, que es la más grande de ellas. La glándula parótida es una glándula tubuloaxinosa que solo es serosa, que comunica la boca a través del conducto de Stenum. Produce alrededor de 1 a 1,5 litros de saliva por día. La glándula submaxilar. Esta glándula tiene una forma irregular
y un tamaño parecido al de una nuez. Con un peso de 8 a 15 gramos se localiza en la parte posterior del piso de boca. Esta glándula produce una secreción mucinosa acuosa, llamada mucocerosa, a través del conducto de Wharton. La glándula sublingual es la glándula secretora de salida mucosa. Vierte su secreción por el conducto de Rivinus, o también llamado Bertolin. Luego seguiremos con la exploración de las glándulas salivales. Esta se realiza durante la historia clínica. Además, es rutinaria. Se inicia con la palpación y valoración de la permeabilidad de los conductos secretores. En caso de alguna alteración, se deben hacer pruebas complementarias. Primero empezaremos por la palpación. En la parótida es extraoral directa y profunda, unilateral o bilateral en la zona detrás de la mandíbula y sobre la rama ascendente de esta. Normalmente no se debería de palpar. La glándula submaxilar es directa, profunda y extraoral en la zona detrás del mentón e intraoral en el piso de boca. Glándula sublingual. Esta normalmente no se debería de poder palpar. Luego tenemos la permeabilidad de los conductos. Se debe constatar la salida de saliva por el conducto de la glándula presionada. Técnicas de imagen. Radiografía simple. Identifica las mineralizaciones o algún cuerpo extraño. Cialografía. El grado de destrucción de los axinos. Ecografía. Identifica la diferencia entre las estructuras blandas. Tomografía computarizada. Identifica los bordes y tamaños. Ahora hablaremos sobre el flujo salival, pero primero debemos saber que la saliva es un elemento fundamental en la cavidad bucal. Esta nos ayudará en la lubricación, protección, capacidad amortiguadora, cicatrización, autoclisis y también nos servirá como medio de diagnóstico para diferentes enfermedades, como bien ser la diabetes mellitus, accidentes cerebrovasculares, candidiasis bucal, la enfermedad del Alzheimer, el VIH o SIDA. También las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren. Sabemos que la saliva puede clasificarse de acuerdo a la forma de obtenerla, en estimulada y en reposo, basal o no estimulada. La saliva basal o no estimulada es aquella que se obtiene cuando el individuo está despierto y en reposo, siendo mínima la estimulación glandular o en ausencia de estímulos exógenos. En cambio, la saliva estimulada es aquella que se obtiene al excitar o inducir con mecanismos externos la secreción de las glándulas salivales. Estos estímulos pueden ser la masticación o a través del gusto. En este caso, la glándula parótida es la que toma el mando y hace un aporte mayor de fluido salival, que es aproximadamente un 50%. La tasa de fluido salival se calcula dividiendo el volumen salival entre el tiempo de recolección. Un flujo salival normal es mayor a 0.25 mililitros por minuto. Un flujo salival moderado es de 0.1 a 0.25 mililitros por minuto y un flujo salival bajo, donde exista la hiposalivación, es menor a 0.25 mililitros por minuto. Sabemos que la tasa de flujo salival es uno de los puntos más importantes para determinar el riesgo de caries, y la cual puede ser modificada por diferentes factores. Una tasa de flujo salival adecuada es esencial para que la salud bucal se mantenga, pero este equilibrio puede interrumpirse al alterarse el balance entre el huésped y los microorganismos, dando lugar al crecimiento excesivo de bacterias. ¿Cómo es la saliva de un paciente con síndrome de Sjögren? Sabemos que el síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmune en el cual las células inmunitarias atacan y destruyen por error a las células sanas de las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, como viene a ser en la boca, ojos, nariz y la vagina. Los estudios demuestran que el síndrome de Sjögren es causado por una combinación de factores genéticos y ambientales. Este síndrome reduce la cantidad de lágrimas de los ojos y la saliva en la boca. Por consiguiente, las personas que padezcan esto tienen sequedad en la boca y en los ojos, donde normalmente los signos y los síntomas orales más frecuentes son la hipocilia con o sin serostomía, la caries dental, infecciones fúngicas, las lesiones orales traumáticas, la disfagia, la disgeusia y la inflamación de las glándulas salivales. En estos tipos de pacientes la exploración será mediante las glándulas salivales, mediante la palpación y valoración de la permeabilidad de los conductos excretores. Se realizará un test de fricción donde, si es positivo a este síndrome, el espejo intraoral se pegará a la mucosa. El análisis de la saliva, que tiene que ver en la consistencia y el color, y la cialometría. Existen distintas estrategias terapéuticas en función de la gravedad de cada caso que aumentan la cantidad de saliva y disminuyen el número de caries e infecciones orales. Por ello, es de especial importancia establecer una relación cercana entre el dentista y el reumatólogo que permita hacer un diagnóstico temprano y correcto para fomentar las medidas dietéticas e higiénicas adecuadas, tratar y prevenir las posibles complicaciones orales.
Recientemente se ha observado que el uso frecuente de celulares cerca de la glándula parótida induce a la atrofia de los ácidos glandulares y el desarrollo de tumores en la glándula. Ahora hablaremos sobre los procesos infecciosos que pueden ocurrir. La cialodenitis es una respuesta inflamatoria de las glándulas salivales ante múltiples agentes causales. Tenemos la cialodenitis vírica, que puede ser la parodontitis epidémica, la cialodenitis bacteriana, que puede ser aguda o crónica, la cialodenitis esclerosante, que esta puede ser causada por radiación ionizante. También tenemos la cialolitiasis, que es un taponamiento del conducto salival, donde el 80% de los casos presentan en las glándulas salivales mayores, de los cuales el 75% es en la submaxilar y el 20% en la parótida y el 5% en la sublingual, donde la edad media que padecen esta enfermedad es de 45 años. Los mucoceles son retención de moco o un quiste de retención de mucosa. También se hará una exploración de los tejidos duros. La exploración de los dientes se va a realizar primeramente en pedir al paciente que cierre los dientes y separe los labios. Esto nos permite explorar y observar la oclusión del mismo. Esto con la ayuda de los instrumentos, como viene a ser el espejo bucal, explorador, pinza bucal, sonda exploradora, etc. Se utilizarán los siguientes métodos. Primero, la inspección. En la inspección observaremos el número de dientes. Aquí podremos observar si existe o no la agenesia dental, que es la falta de formación o desarrollo de los gérmenes dentarios, donde exceptuando los terceros molares, se encuentra con una mayor frecuencia de agenesia de segundos premolares inferiores, seguido de incisivos laterales superiores. La hipodoncia, que es la ausencia de algunos dientes mayormente en los incisivos, los dientes supernumerarios, la oligodoncia, que es la falta de muchos dientes, la anodoncia, que es la ausencia completa de los dientes. También observaremos los cambios de color. Esto pueden ser debido a la caries, necrosis pulpar o por sustancias químicas como las triciclinas. También daremos un vistazo a su morfología, por si existe dientes conoides o dents sin dente, que son invaginaciones de la corona dental. También se determinará el tamaño, por si existe microdoncia o macrodoncia, y la transposición, por si existe cambios de posiciones de los dientes cercanos que no se encuentran bien ubicados en la arcada. El otro método a utilizar es la palpación. Se comprueban los datos de la inspección, donde esta puede ser indirecta. Con el explorador lo posicionaremos sobre la superficie a explorar y se va a deslizar con firmeza para analizar los detalles anatómicos del diente, por si existe algún tipo de patología. También tenemos la palpación directa, que es de forma digital, para evaluar el grado de movilidad de un diente, ya que ésta puede identificar una enfermedad periodontal grave. Por último está la percusión, donde obtendremos datos como el dolor y sonidos anormales. Este se puede realizar con el mango del espejo bucal.